Buenos días. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien de salud. Aquellos que ya les tocó regresar porque su sector es esencial o que inclusive pues nunca se fueron a home office, cuídense mucho, tomen todas las medidas de inocuidad correspondientes y aquellos que siguen en esquema home office, pues también les mandamos un saludo, esperando que se encuentren muy bien ustedes y su familia. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hola, Lacho. Hola. Pues un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros. La verdad es que como consultores es un gusto poder compartir pues todo este tipo de investigaciones que nos corresponde hacer desde nuestra trinchera, y queremos compartirles. El tema para Liz, que es la directora de transformación organizacional de Sintec, y para mí como socio responsable de la oficina Monterrey de Sintec, y tratar de poner sobre la mesa temas relevantes, sobre todo ahorita que la relevancia cambia cada 24 horas. Le echamos una buena pensada a qué tema pudiera agregarle valor a ustedes. Y la verdad es que algo que nos dimos cuenta es justo esto, ¿no? O sea, estamos ahorita en un momento en el que sin duda la prioridad en temas de procuración de los empleados tiene que ver con la salud y la seguridad. El mensaje que queremos mandarles el día de hoy es que no se nos vaya a olvidar muchos otros factores que son muy relevantes en términos del recurso humano, y por eso es que le estamos llamando eh, eh, pandemia sin amnesia, ¿no? No nos podemos olvidar de temas organizacionales y humanos más allá del tema de salud y seguridad. Entonces, durante la siguiente hora, 50 minutos, estos son los temas que vamos a abordar. Quiero recordarles que este material va a estar disponible al final de la sesión. También quiero dejarlos tranquilos de que también va a estar disponible online, el webinar, posteriormente a la sesión, para que lo puedan compartir. Al final tendremos una sección de preguntas y respuestas que nos pueden hacer llegar a través de la sección del chat que tienen ustedes aquí a la derecha. Entonces, la agenda, vamos a empezar con un tema de contexto: qué es lo que ha estado sucediendo, qué decisiones ya hemos estado tomando en las organizaciones con respecto a temas de gente y del cuidado de la salud, cómo estamos viviendo esto a nivel en México, pero también internacional, para después ya entrar de lleno a temas específicos, y como siempre en Sintec, de cosas muy analíticas, con números, con hechos, y después irlo esto contextualizando a qué podemos hacer al respecto en las organizaciones. La forma en la que vamos a abordar este tema: Liz va a empezar y nos va a platicar justo de este contexto, y después entre los dos les vamos a ir platicando específicamente de temas de organización, como el tema de cultura, liderazgo, y al final hablar de un plan de acción muy específico. Entonces, sin más, Liz, te cedo la palabra y arranquemos. Gracias, Horacio. Buen día a todos. Espero que este material que hemos preparado para ustedes lo encuentren de valor. Y bueno, para arrancar este webinar y esta plática, como parte del contexto, comentar y reconocer que pues en medio de esta gran incertidumbre que nos ha tocado a todos vivir, si algo tenemos muy claro es que esta pandemia nos agarró muy pocos preparados a la gran mayoría de nosotros, ¿no? Y hay distintas datos y estadísticas que demuestran esto, como algunas de las que vemos allí, como que a nivel global más del 60% de las empresas tenían algún tipo de contingencia para alguna crisis. Sin embargo, la mitad de ellas contemplaba algún tipo de crisis relacionada con temas de salud o de enfermedad del tipo que estamos viendo. Y si llevamos esta cifra a México, eso se reduce a un 20%. Y bueno, toda, digamos, esta circunstancia de incertidumbre más los impactos económicos, como comentaba ahorita Horacio, pues ha llevado a las empresas a tomar distintas acciones que nosotros hemos englobado en 4 rubros.
El primero de ellos es recortes presupuestales. Aquí un dato bastante interesante es que en México más del 70% de las empresas han reconocido que han realizado recortes presupuestales para el 2020. También, obviamente, temas de eficiencias operativas, principalmente enfocados a disminuir el costo de servir o a reducir sus portafolios de productos. Nuevas vías de ingresos, hemos visto empresas pues explorando nuevos mercados o nuevos canales y por supuesto todas aquellas decisiones que tienen que ver con el factor humano, que es un poco el tema en donde nos vamos a focalizar en esta plática. Y bueno, haciendo un doble clic en este último punto del factor humano, ¿cuáles son esas decisiones que se han tomado respecto a la gente? Aquí también vemos 4 grandes puntos. El primero de ellos, y quizás el más visible, es el tema de recortes de personal o despidos masivos. En México también 40% de las empresas han hecho algún tipo de disminución en sus plantillas. Y bueno, hemos visto en las últimas semanas distintos casos de despidos masivos, como por ejemplo el de Uber, que seguramente habrán escuchado, donde recientemente publicó o notificó 3,000 despidos adicionales a los casi 4,000 que ya mencionó a principios del mes pasado. También, pues, disminución de sueldos. Nos ha tocado ver rangos entre un 10 hasta un 80% de disminución de sueldos, principalmente en equipos directivos o comités ejecutivos, aunque no ha sido exclusivo de estas audiencias. Los gastos de capacitación, aunque todos conocemos que es un rubro pues relevante para el desarrollo y crecimiento de las compañías. 7 de cada 10 organizaciones han declarado reducción en sus presupuestos de capacitación para este año. Esto no quiere decir pues, que no se hayan hecho actividades en este rubro, sin embargo, pues se reconoce reducir los presupuestos para ello. Y también reducciones de jornadas. Aquí mismo en nuestra región hemos visto empresas pues de las más representativas que han tomado este tipo de decisiones. Y también hay algunos casos muy escuchados, como el caso de United Airlines, que de un día para otro mandó a 15,000 empleados de tiempo completo a jornadas de medio turno, ¿no? Y bueno, todo esto pues está llevando a impactar en distintos indicadores. Uno de los más relevantes es el tema de el desempleo. Y pues claramente hay algunas industrias con mayor impacto, como son el turismo, construcción, servicio. En el caso específico de turismo hay cifras pues realmente impactantes como esta que cada día se pierden más de 2,700 empleos de la industria. Y en Sintec realizamos una proyección de cómo vemos esto al cierre del año. Y digamos que nuestro escenario base está por encima del 5%, que esto equivale a la pérdida de 1.2 millones de empleos al cierre del año. Y bueno, digamos que estas decisiones que tienen que ver con la reducción de personal tienen ciertos impactos relevantes en las empresas. Algunos de ellos son los que vemos acá. En primera parte, la reducción de compromisos de colaborador. Digamos que estas plantillas de colaboradores sobrevivientes experimentan caídas en su moral, en su motivación, y hay estudios que demuestran una correlación entre esto y disminución de los niveles de compromiso o engagement. El segundo punto es realmente bastante interesante, que es que incrementa el riesgo económico de negocio, y sobre esto hay bastante información. Se sabe que por cada, digamos que recortes ineficientes de plantilla están directamente relacionados con la posibilidad de bancarrota de los negocios. Específicamente duplica esta posibilidad. Y un caso que nos sirve para contextualizar es durante la crisis del 2008, esas empresas que realizaron, digamos, de todas las empresas que realizaron recortes en sus plantillas, únicamente el 14%
logró ser rentable al final de la crisis, ¿no? Y también se sabe que por cada 1% de reducción de plantilla ineficiente, tiene un impacto negativo en 0.3% de utilidad de los negocios. Y también tiene otros tipos de impactos reconocidos como temas de limitación de innovación o aumentos de la rotación voluntaria. Acá también se saben algunos datos interesantes como que por cada 1% de rotación, perdón, por cada 1% de disminución de la plantilla equivale a un 30% de rotación voluntaria en el siguiente año, ¿no? Y bueno, temas de productividad y satisfacción de los empleados. Y digamos que aquí el gran mensaje con esto que queremos transmitirles es que las decisiones que tienen que ver con gente, al igual que otras decisiones digamos, más operativas de negocio, tienen impactos relevantes en la organización. Bueno, algo que ahorita quisiéramos interactuar un poco con ustedes es a través de estas preguntas que van a salir a lo largo de la sesión. Es totalmente anónimo y son preguntas que tienen opciones de respuesta, entonces les vamos a invitar a que lean la pregunta y nos den su opinión para ver la respuesta de la mayoría. Y la pregunta es si crees que en tu empresa al momento se han tomado las decisiones adecuadas respecto a la gente. Y aquí creo que es importante y es parte de lo que vamos a ver. Varios de ustedes están diciendo que efectivamente sí. Me gustaría hacer esta pregunta al final para ver si todo lo que les vamos a mencionar está cubierto, ¿no? Pero digo, qué bueno que cuando menos en términos del corto plazo y las acciones que se deben de tomar, ustedes se sientan pues cómodos al respecto, ¿no? O sea, es una buena forma de decir so far so good, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, avanzando un poco con la agenda, lo comentaba Horacio al principio, pues parte del objetivo de esta sesión es pues profundizar sobre esas prioridades en términos de gente que nosotros estamos viendo en este momento de recuperación de los negocios. Y en ese sentido hemos identificado 4 temas relevantes, ¿no? Todos los que tienen que ver con organización, con la gestión de equipos virtuales, con temas de cultura, competencia de liderazgo y salud mental. Y a lo largo de lo que resta de la plática vamos a ir abordando uno a uno de ellos con ciertos datos de interés. Arrancando con el primero, que tiene que ver con temas de organización. Por organización nos estamos refiriendo acá a, digamos, la configuración organizacional digamos que define pues, la forma en que nosotros colaboramos. Y en este rubro en particular hemos estado viendo 5 grandes tendencias importantes digamos, enmarcadas dentro del contexto de la pandemia. El primero de ellos, pues, son nuevos puestos para nuevas necesidades. Estamos viendo, pues, cada vez más frecuentes puestos que antes no escuchábamos como directores de continuidad de negocio o este tipo de cosas. Luego también nuevos esquemas de configuración y aquí sí que hay bastante información de interés. Aquí nos estamos refiriendo pues, a cómo las organizaciones están respondiendo a una configuración diferente, que si bien ya antes de la pandemia teníamos ya ciertas tendencias o estábamos viendo a las empresas hacer esfuerzos en este sentido, digamos que la gran mayoría de los esfuerzos de configuración que veíamos pre-COVID estaban muy enfocados a temas de eficiencia y post-COVID la conversación, digamos que a eso se le ha sumado otros temas importantes como configuraciones más resilientes o más ágiles y flexibles, ¿no? El tema de People Analytics, que bueno, si bien para muchos de los que estamos acá metidos en temas de recursos humanos es el tema del cual hemos estado escuchando muchísimo en los últimos años, identificando pues muchísimos beneficios y formas de explorarlo. Hoy más que nunca con este contexto se vuelve un factor muy importante para la toma de decisiones más ágiles y de este punto voy a estar profundizando al final de este track.
Y bueno, definitivamente todo el tema de nuevas tecnologías que ayuden a pues, agilizar y eficientar todas nuestras funciones organizacionales, específicamente temas de automatización de procesos o RPAs e inteligencia artificial, ¿no? Que están pues muy vinculadas estos últimos con el paso hacia este tipo de tecnología de funciones pues más transaccionales o más rutinarias, que al final pues permiten a los humanos irse a funciones donde pues exploremos otro tipo de capacidades más creativas o de mayor alcance, ¿no? Bueno, hay algo muy interesante en cuanto a este tema de las tecnologías, y es que hay debates de los expertos que ven estos temas referente a si estas nuevas tecnologías sustituirán del todo o no a los humanos. Y bueno, un caso que nos parece bastante emblemático, donde se puede ver con claridad cómo estas nuevas tecnologías, al contrario de hacer una sustitución por completo del factor humano, lo que hace es pues enriquecerlo. Es el caso de AT&T. Ellos en el 2013 identificaron que casi el 50% o casi la mitad de sus empleados para el 2020 iban a ser puestos no requeridos, ¿no? Y esto porque estaban planeando la automatización de más del 70% de sus procesos operativos. Y bueno, un poco más adelante en la historia, para el 2015, decidieron no dejar ir a estos colaboradores y hacer un programa de formación de estos equipos, obviamente basado en analítica, digamos en el análisis de estos datos, que permitía poder hacer un match entre las capacidades y el perfil de sus empleados con las nuevas capacidades que ellos ya tenían identificado que iban a requerir para estos tiempos. Y bueno, hoy en día el caso de AT&T tiene logros bastante reconocibles. Para el 2017 llegó a estar por primera vez dentro de las 100 mejores empresas para trabajar de Fortune. Y hoy pues AT&T tiene más de 1,000 robots en sus distintos procesos y es un caso pues donde podemos ver esta conexión entre la tecnología y el factor humano de forma positiva. Y bueno, por último, en este track de organización, el tema de People Analytics ha cobrado, digamos, un nuevo salto dentro de su relevancia, particularmente para el análisis predictivos de diseños eficientes de plantillas o de configuraciones organizacionales, ¿no? Y esto pues porque a través de este tipo de herramientas y de análisis podemos estar generando escenarios pues mucho más robustos, con más datos más complejos, en este caso pues incorporando datos mismos de la pandemia o de proyecciones financieras. Pues está ayudando a las organizaciones a definir de forma mucho más ágil cómo se pudieran ver sus nuevas configuraciones, y está cambiando por completo la dinámica de este tipo de trabajo, ¿no? Si antes veíamos empresas que cada tantos años definían esfuerzos para hacer su nueva configuración, pues ahora la dinámica es mucho más frecuente. Estamos hablando de definiciones de equipos temporales, definiciones de equipos que trabajan ahora por proyectos y no tanto por función. Y bueno, incluso pues haciendo match de capacidades y perfiles de personas que incluso permiten a las organizaciones pues evitar tener que dejar ir a talento que ya tienen y reubicarlos en otras partes. Y bueno, todo esto, como siempre lo hemos comentado cuando hablamos de temas de People Analytics, es importante no olvidar la H en RH. Nos referimos al factor humano, ¿no? No se trata de tomar decisiones exclusivamente basadas en data, sino, digamos, de la combinación de esa experiencia
humana con los datos para una toma más eficiente de decisiones. Si nos vamos al segundo track, que tiene que ver con la gestión de equipos virtuales, pues sin duda el tema del trabajo remoto ha sido uno de los cambios más disruptivos que hemos estado viendo con esta pandemia. Y bueno, aunque para algunos fue un cambio de la noche a la mañana, para otros significó simplemente acelerar pues algunas iniciativas que ya se tenían dentro de sus empresas. Y no ha sido igual para todos, para algunos ha sido un poco más costoso. Vemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, sabemos que el middle management o estos gerentes son los que más trabajo les está costando este tipo de nueva gestión, porque se sienten no tan efectivos liderando equipos remotos, ¿no? Y bueno, esto, como decía hace un momento, está cambiando también pues la dinámica de cómo estamos gestionando el trabajo. Aquí vemos algunas cifras interesantes. O sea, hoy tenemos más juntas, pero de menos tiempo, tenemos más interrupciones en el trabajo, tenemos menos tiempo de concentración, tenemos más contactos o emails en horas fuera de horario. Y nuestra duración de la jornada laboral definitivamente pues se ha extendido, ¿no? Y esto pues tiene sin duda repercusiones en nuestros equipos de trabajo, que ahorita de hecho pues Horacio va a estar profundizando un poco más sobre ello. Y aquí pues en este tema de gestión de equipos virtuales hemos identificado nuevas reglas del juego, ¿no? El primero es la necesidad de empezar a medir rendimiento por resultados y no por horas. Por allí un caso muy famoso en ese sentido es Microsoft, que aumentó su productividad, aún reduciendo un día de trabajo su jornada laboral. Y pues esto, aunque ya lo hemos escuchado mucho, digamos, en nuestras realidades latinoamericanas, todavía pareciera antes de la pandemia algo bastante lejano. Y ahora pues comienza a tomarse un poco más en serio. Esquemas de trabajo flexibles de trabajo, optar por la flexibilidad más que una política en general. Aquí lo que nos referimos con esto es, digamos, una de las reglas de negocio clave en esto es la negociación. ¿Y en qué nos referimos? Pues, digamos, esto no es no aplica todo igual para los distintos colaboradores, así que será importante pues tener cercanía con ellos para entender cuál es su entorno y poder hacer negociaciones de qué es lo más conveniente para cada uno de ellos en este momento y en lo que sigue. Y por último, pues hay componentes de trabajo que considerar. Obviamente el componente tecnológico es importante, aunque veíamos unas slides antes que reconocemos que es el 10% del trabajo por hacer, el otro 90% es más de la gestión de los equipos. Y en temas de la tecnología, aquí el mensaje importante es más que definir cuál es la herramienta más, digamos, idónea en este momento. Lo importante es empatar esa tecnología con las necesidades o las funciones a realizar. ¿A qué nos referimos? Pues tenemos tecnologías que nos sirven para conectar, hay otras que nos sirven para tener mayor engagement con la gente, hay otras que sirven más para temas de gestión de equipos, en fin, digamos, lo importante acá es habilitar a los empleados y a los equipos con el tipo de tecnología que hagan match con esta necesidad. La parte social, obviamente, digamos, el trabajo remoto, pues, nos lleva sin duda, a tener la necesidad de, pues, mantenernos cercanos con nuestros equipos, a entender cómo están ellos, cada uno de ellos, afrontando el momento. Y el trabajo en sí, esto nos referimos a dejar muy claras las reglas. ¿En qué sentido? En temas de cuáles son las expectativas, cuáles son los roles y funciones que se están esperando de cada uno de nuestros equipos, los límites e indicadores. Y bueno, aquí estamos dejando algunas estrategias o recomendaciones para los líderes en tiempos de crisis. Algunas de las más relevantes las comentábamos ahorita, del tema de aclarar expectativas, enfatiza interacciones personales. Aquí lo que vemos es muy importante, pues,
mantener, digamos, en mente a cada uno de nuestros equipos y sus diferencias, normalizar nuevos entornos de trabajo, promover la diversidad, aclarar expectativas, generar un mapa de habilitadores y capacidades de tus equipos, entre otros. Y bueno, ya para cerrar esta parte, quizás el mensaje más relevante en términos de gestión de equipos virtuales es recomendarles hacer una medición constante del pulso de los empleados en su gestión. ¿Y qué tipo de cosas medir en este rubro? Pues desde cómo se están sintiendo en el trabajo remoto en casa hasta temas un poquito más duros como temas de productividad, horas extras o incluso cómo están midiendo el liderazgo de cada uno de sus equipos. Bueno, y hasta aquí hemos visto los dos primeros elementos de nuestra agenda. Quisiera que pasarle la voz a Horacio para continuar con los otros dos puntos. Muchas gracias, Liz. Bueno, ahora vamos a hablar de temas un poco más intangibles, pero que cobran una relevancia fuertísima. Lo que está sucediendo en el mundo y es impresionante, y creo que todos hemos tenido esas conversaciones a nivel personal, con nuestro círculo social, con nuestras familias, de lo inesperado y cómo cada día la cosa parece una película, ¿no? Una película y no necesariamente de terror, pero yo le digo a mi esposa que nada más falta que se aparezcan los zombies, ¿no? De ahí en fuera todo está sucediendo. En términos de la cultura organizacional, tenemos que prestarle una atención fuertísima porque hoy más que nunca puede ser la palanca para sacar adelante a nuestra organización. Estamos viviendo tiempos donde tenemos que aprovechar momentos para intimar con nuestros empleados y crear una cultura muy fuerte de resiliencia para que juntos podamos salir adelante. Estos tiempos, yo se lo digo a mis clientes, se lo digo a la gente que colabora en Syntec, este es un perfecto momento de crear lealtad, ¿no? Con clientes, con proveedores, con colaboradores, ya que ahorita todos estamos siendo susceptibles a lo que está sucediendo en diferentes formas, y entonces debemos de crear una cultura empática que lo que haga es que hombro a hombro podamos salir adelante ayudándonos, ¿no? Entonces, creo que aquellas empresas que llegaron a este momento con una cultura estructurada, viva y bien permeada, le creó un inventario emocional que hizo que a todos los niveles de la organización esto se tomara de una mejor forma. Y déjenme les doy un ejemplo, un cliente que ahorita no puedo decir el nombre, pero factura arriba de 10 billones de dólares aquí en México, platicaba de lo impresionado que estaban de la capacidad de resiliencia de sus empleados y cómo se fueron adaptando rápidamente a todos estos cambios, porque había un tema de inventario emocional muy fuerte. Entonces, todos estos cambios de hacer ajustes en sueldos, en reducir nómina, en despidos, etcétera, fue bien tomado. Y entonces la atención de los directivos y del área de RH no se tuvo que concentrar en cómo manejo esta situación, y más bien se enfocaron en cómo salimos adelante, porque no tuvieron discusiones problemáticas, temas con sindicato inclusive, dado que la gente, digamos que por mucho esfuerzo que se haya creado en tener una cultura fuerte, les sirvió muchísimo para que todo esto, digamos que se concentrara en una energía positiva para salir adelante, ¿no? Hablando de cultura y ya llevándolo a términos más específicos, o sea, cómo vamos a moldear esta cultura, lo estamos poniendo en 4 aspectos. Uno tiene que ver con la seguridad psicológica, no lo confundamos con salud emocional, o sea, ese número 3, cultura, después lleva un número 4, salud emocional. Ahorita vamos a hablar específicamente de seguridad psicológica y lo explico en un momento. Después, sin duda, la seguridad física, aquí no me voy a detener tanto, yo estoy seguro de cuando menos las empresas grandes de México están haciendo las cosas correctas y se han movido
rápidamente para cubrir este aspecto, solamente es parte de y se tiene que hablar de ello. Después hablar un poco más de motivación, que en Syntec nosotros la motivación más bien la relacionamos con un tema de engagement. No es un tema de echar porras, es un tema de hacerte parte y que la empresa se sienta como parte de tu vida y de tus activos más preciados. Y sin duda el tema de liderazgo, y aquí sí me voy a meter un poco más porque en Syntec estamos convencidos de que las competencias que te hacían ser un buen líder en enero del 2020 no necesariamente van a ser las competencias que te hagan ser un buen líder después de la pandemia, ¿no? Regresando al nuevo normal. El tema de seguridad psicológica, aquí el gran mensaje es que nosotros debemos de poder ayudar a nuestro empleado, a nuestro colaborador, a sentirse que no se le va a caer el mundo, ¿no? No le podemos asegurar muchas veces que no vaya a haber despidos o que no vaya a perder el trabajo, porque eso sería mentirle, pero hay otras muchas cosas en las que lo debemos de poder tener, que su cabeza no esté distraída con otros temas, ¿no? Entonces, aquí datos muy contundentes. Si nosotros logramos esto, pues hay beneficios muy relevantes, ¿no? O sea, reducción de rotación, aumento de productividad. Y esto tiene que ver simplemente con que nosotros nos mostremos como líderes humanos, que nos equivocamos, hacerlos parte de las decisiones. Eso es súper importante. Es una forma de generar seguridad psicológica, es que nuestros colaboradores sepan que lo que está sucediendo viene con un input de ellos, ¿no? Y esto ahorita es súper relevante porque, a diferencia de otras veces, pues no hay de dónde tomar mejores prácticas para este tipo de situaciones que estamos viviendo, y mucho puede venir del colaborador, ¿no? Entonces, la seguridad psicológica viene con ser muy claro, muy transparente, que la información que el colaborador tenga sea la que deba de tener, y además hacerlo parte de la solución. Con esto, el colaborador tiene una seguridad psicológica de que lo que está sucediendo tiene un poco más de dónde él poder influir para que le vaya mejor, ¿no? El tema de la seguridad física, como les digo, creo que aquí todos estamos haciendo la implementación del distanciamiento social, de todo el tema de inocuidad, cuidando de muchas formas a nuestros colaboradores. Aquí creo que lo importante, uno, es ser muy claros en las cosas que se están haciendo. El colaborador debe tener bien claro todos los esfuerzos que se están tomando y relacionarlos con un para qué. Sobre todo a niveles más operativos, a veces a las personas pudiera no quedarle claro y se pudieran sentir invadidos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, por el tema de que te estén tomando la temperatura al entrar a una planta o a un centro de distribución. Pues no necesariamente es cómodo y todos lo pueden tomar bien. Entonces, debemos de volver a los básicos de comunicación y dejarle muy claro: yo estoy haciendo esto por esto, ¿no? O sea, y que entonces para el colaborador todas estas medidas sean claras, se sienta arropado, se sienta seguro, se sienta acogido, y de esta forma que tenga, o sea, sepa que todos esos cambios que le estamos haciendo a su día a día, y que en algunas cosas pudiera ser un poco más intrusivo o invasivo, pues al final tiene que ver con su bien, ¿no? Aquí el benchmark de lo que estamos viendo, Vicker lo que hizo fue tomar la decisión de invertir $6,500 por empleado para todo lo que tiene que ver con seguridad física. Y llegaron a tomar medidas de inocuidad en oficinas con carácter de hospital, ¿no? Cosa que este último que menciono va a ser ya una tendencia. En otro webinar en el que hablaba del nuevo normal, ponía el ejemplo de que platicaban con el director general de Carrier México. Me decía que sin duda la tendencia es a que todos los sistemas de ventilación y aire acondicionado que antes solamente se veían en quirófanos, ahora los vamos a tener que implementar en comercios, en oficinas e inclusive en el tema residencial. Entonces,
digamos que este tema no tiene límites en cuanto a cuánto debo de meterme para cuidar a la gente en temas de seguridad física, ¿no? En temas de motivación tiene mucho que ver en cómo procuramos que la energía y la calidad de energía de nuestros colaboradores vaya en un sentido positivo. Y en la parte de liderazgo voy a hablar un poco justo de esto. O sea, alguien debe de ser responsable del manejo de esta energía. Y fíjense lo importante de esto. O sea, cuando a un manager le has dicho, o sea, tú tienes que administrar el tiempo de tus recursos, tú tienes que administrar el trabajo de tus recursos, tú tienes que administrar los indicadores de tus recursos. ¿Cuándo te habían dicho tú tienes que administrar la energía de tus recursos? ¿No? Entonces, esa sin duda pues, va a ser una competencia nueva que tenemos que dirigir, porque en todos estos cambios, por ejemplo, viene el tema de aquellos trabajos que representaban para el empleado el estarse trasladando mucho por ejemplo, en Ciudad de México o en ciudades grandes, pues llegaba a estar en el auto 4, 5, 6 horas al día. Y no estoy hablando de un repartidor de refresco, estoy hablando de middle management, que solamente para ir a ver clientes o proveedores o instalaciones o reparaciones, pues tenía que trasladarse. Todo ese tiempo, pues ahorita lo debe de ocupar en algo más porque sin duda sus traslados se redujeron. Vámonos a un extremo en el que esté haciendo todo en home office. Nosotros debemos de poderle dar claridad de en qué debe dedicar esa energía, ¿no? E inclusive en temas como los que platicaba Liz, la energía física, o sea, cómo le ayudamos a administrar su energía física. O sea, ahorita cada quien está resolviendo el cada cuánto me paro, cada cuánto camino, cada cuánto me estiro, pero pues nosotros debemos de poder guiar a nuestros empleados en este tema. Regresando al ejemplo de todo el tiempo en traslados que ahorita lo puedo utilizar, debemos de darle una guía muy estructurada de, a ver, o sea, pues tú antes llevabas 2 horas en traslados, bueno, media hora se la tienes que dedicar a mentoring de tu gente, media hora se la tienes que dedicar a temas de procuración de mejora continua e innovación, esta otra media hora, y así dividírselo, porque sin duda no se lo podemos dejar a la creatividad de cada uno de nuestros empleados, porque lo que va a suceder es que unos los van a enfocar en esa energía en forma positiva, pero otros pues puede ser que no, y que desgraciadamente pueda caer hasta en un tema de salud mental, ¿no? El tema de liderazgo, ya lo había yo empezado a comentar, no vamos a, o sea, no van a bastar las competencias que teníamos en el pasado para poder manejar este tema. Tenemos que, la palabra choteada de reinventarnos, aquí se aplica muchísimo y darnos cuenta desde nosotros mismos, quienes dirigimos negocios o áreas funcionales, si lo que me ha hecho exitoso como líder hasta el momento es lo que me va a mantener siendo exitoso como líder. Y yo creo que la respuesta para todos es no, y nada más es darnos cuenta y empezar a tomar cartas en el asunto. Y aquí quiero platicar un poco de cómo nosotros vemos este tema. Y lo voy a conectar con un tema que platicó Liz hace rato. Primero debemos de volver a actualizar o tomar por primera vez la fotografía de quién es la persona que se para a laborar en nuestras empresas, ¿no? Y aquí tiene, o sea, esta fotografía se vuelve multidimensional, porque no nada más es un tema de, oye, pues cuál es su background, de dónde viene. Ahorita tenemos que entender también en dónde vive, con cuánta gente convive, inclusive si tiene mascota o no tiene mascota. Un tema súper relevante es entender el tema de la pandemia, cómo lo afecta específicamente, ¿no? Y aquí está el ejemplo de aquel colaborador que a lo mejor tiene miedo de ir a trabajo por contagiarse porque en casa tiene a alguien del sector más vulnerable, dígase una persona mayor de 65 años o una persona con diabetes o una persona con hipertensión, etcétera, más allá de que si él como empleado lo tiene, ¿no? En esta parte creo que
las empresas han mapeado bien quiénes caen en este rubro y han tomado acciones al respecto, pero hay que ir todavía más allá, porque todo eso son dimensiones que van a contribuir con qué tanto es impactado por esto, ¿no? Entonces nos vamos desde el ejemplo que he dado, o sea, quien no ha dejado de elaborar y ha tenido que seguir haciendo su vida normal y cuidando todo el tema de salud, que le causa un estrés adicional, o sea, tiene que tomar medidas que antes no tomaba, como la persona que está laborando desde casa y que desgraciadamente y por las razones naturales de espacios, de tiempos, de convivencia, de homeschooling, de si el esposo o la esposa trabaja, pueden crear una dinámica diferente. Ahora me vas a decir, oye, ahora sí, ¿cómo voy a sacar esa foto de todos mis empleados? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? O sea, lo primero es asegúrate de tus reportes directos, ¿no? O sea, tomemos esa acción inmediata con los reportes directos y que esos reportes directos hagan lo correspondiente hacia abajo. Y la otra, señores, se llama People Analytics. O sea, aquí más que nunca debemos de hacernos abiertos a la utilización de herramientas digitales y de algoritmos que nos pueden ayudar a entender el comportamiento y los patrones de emociones y de vivencias de nuestros colaboradores y con eso empezar a tomar decisiones. Entonces, punto número uno, y esto es algo que tenemos en todas las empresas de México, carecemos de la data. Pues es que ya hay que empezarla a recolectar y este es un muy buen momento dada la situación, ¿no? Después hay un tema que se le llama crítica y esto lo que tiene que ver es, no podemos obviar que la información, la sobreinformación a la que están expuestos nuestros empleados, los tiene bien informados. Nosotros debemos de darle muy bien la visión de la información que le corresponde y que lo va a ayudar para estar mucho más concentrado en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos de ayudarle a filtrar la información que sirve, ¿no? No podemos asumir que todos nuestros empleados no se dejan llevar por fake news o se overwhelm with information, y que puedan andar ahí hasta confundidos y tener preconcepciones de la situación o de lo que la empresa está haciendo al respecto de la situación que sea errónea, ¿no? Entonces ahí el tema del liderazgo es fundamental, cómo nosotros le damos ese approach, ese glance a la información que recibe. Adaptabilidad, agilidad, balance. O sea, aquí más que nunca debemos de ser muy abiertos y irnos al extremo del cuidado de las personas. Y lo que decía hace rato de la foto, y Liz también lo mencionaba, el esquema no nada más debe de ser flexible en el trabajo, ¿no? O sea, debe de ser tailor-made y debemos de poderlo manejar. O sea, el gran reto como líderes es, voy a tener que manejar a cada quien bajo su situación. Y yo, lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le importa a cada uno de los colaboradores o cuál es el trigger que lo hace más productivo o menos productivo, o más tendencioso a poder tener un tema de inestabilidad emocional o no? Y aquí hay empresas que han hecho muy bien el trabajo poniendo psicólogos a la disposición de sus colaboradores, pagándoles programas de ejercicio virtual, temas de convivencia familiar, al extremo de que en Estados Unidos ya está surgiendo nuevos roles de consultoría de las empresas a los colaboradores, entendiendo, cuál es el dónde situarte el espacio de home office dentro de tu casa, ¿no? Cómo hacer tus breaks, en qué dedicar tu tiempo a tus breaks, cómo lidiar con el tema de tener a la familia en el home office, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos que debemos irnos al extremo del cómo podemos, desde nuestra posición de líderes, poder apoyar y entender a nuestra gente, ¿no? Y un tema muy importante es la competencia de resiliencia. Esta ya, digamos que ya venía estando de moda desde hace mucho, pero ahorita más que nunca es fundamental, ¿no? Algo importantísimo es, pues debemos de tenerlos bien identificados y saber apalancar todo el tema que hablamos de cultura a través del poder encontrar
a estos líderes a través de métodos como el análisis de redes, que es bastante conocido y que funciona bastante bien, ¿no? Y por último, el tema de salud mental, igual importantísimo. Aquí en Estados Unidos incrementó un 30% todo el tema de ansiedad y depresión, comparado con el año anterior. Dudo que sea diferente en México, o sea, yo creo que debemos de andar por las mismas cantidades. Y aquí un poco datos bien importantes, ¿no? Hay un dato que dice que por cada 1% que aumenta el desempleo, hay 35,000 muertes más por temas de depresión y ansiedad, ¿no? Entonces, o sea, es de facto que todo esto le pega a todo el mundo, nada más de diferentes situaciones, ¿no? Y aquí podemos ver un poco el desempeño de las organizaciones cuando se procura o no se procura la salud física, la salud emocional y mental, el bienestar de la comunidad, etc. Aquí está el dato que les platicaba y una gráfica que nos dice cuáles son las causas que imprimen estrés, ¿no? Entonces, pues viene desde un tema de la economía nacional, del tema del contagio, el riesgo a ser hospitalizado, etcétera. Entonces, aquí podemos ver cómo el tema de la salud mental juega ya un rol importantísimo y es algo que debemos de procurar. Yo, regresando también a lo que decía Liz en la parte de organización, yo creo que debemos de tener una función específica que cuide de esto, ¿no? Debe de haber un business partner que procure el tema de salud mental en cada una de nuestras áreas funcionales. A ese grado es lo que nosotros como consultores vemos de la relevancia y la importancia, porque en lo que entrenas a tus líderes a poder crear esta competencia medio de psicólogo de su gente, no ser psicólogo, pero competencias de psicología para poder manejo de emociones, de energía, todo lo que venimos platicando, pues mientras ponles a un experto en este tema. A lo mejor la audiencia, no todos conocen la serie de Billions, pero ese rol que juega la DRH de esta empresa, pues existe en ese tipo de empresas, porque la actitud, el positivismo, la energía, el balance que tengan aquellos que están haciendo transacciones en la bolsa y apostándole y comprando empresas, pues está directamente relacionado con el éxito que puedan tener con el tema de salud mental. Avanzando, aquí un par de casos de éxito, no me voy a detener mucho por temas de tiempo, pero al final hay empresas que ya están haciendo cosas, están apostándole, están invirtiendo fuertemente y los resultados se dejan ver por sí solos. Les vamos a compartir el material y ustedes lo van a poder ver ahí, ¿no? Aquí, sabes que me voy a saltar esta pregunta, Caro, por temas de tiempo. Y aquí lo que les dejamos es un poco las recomendaciones de todas las elementos que debemos de abordar para poder crear muy bien esta estrategia de procuración de cultura y liderazgo. Me detengo rápidamente en este elemento que dice Interglot, que a lo mejor no es muy conocido para todos, y tiene que ver justo con el cómo vamos a hacer la habilitación tecnológica y digital para el cuidado de la salud y para mantener la productividad de nuestros colaboradores. Entonces es un nuevo rubro que se agrega al tema, ¿no? Y por último, aquí lo que yo les quiero decir antes de pasar la palabra a Liz es el Big Reset, ¿no? Lo que tenemos que hacer es volver a replantearnos muy, muy fuerte cuál es la cultura que requerimos en nuestra empresa, cuál es el tipo de liderazgo que requerimos, cuánto le tenemos que invertir al tema del humano. Oye, si hay empresas que invierten desde un 13 hasta un 27% en temas de mantenimiento de máquinas, ¿cuánto vamos a tener nosotros que invertirle al mantenimiento de la salud mental de nuestros colaboradores?
¿no? Eso es un replanteamiento importante, ¿no? Y si quieres, aquí te cedo la palabra, Liz. Seguro. Bueno, están viendo en la pantalla también la última de las preguntas que queremos hacerles, si su organización cuenta con un plan de acción que cubra estas dimensiones. Y esperamos unos segunditos para ver respuesta. Okay. Miren, aquí ya se empezó a balancear un poquito más, ¿no? Ya ven, les dije, no estábamos viendo toda la película. Sí. Y bueno, ya para ir culminando esta plática, les estamos dejando al final algunas recomendaciones inmediatas de cómo abordar pues las distintas dimensiones de las que hemos estado platicando en la sesión por cada una de las fases en las que vamos a ir transitando, ¿no? Ahorita pues estamos terminando o intentando salir de esta primera fase enfocada a aplanar la curva, luego pues pasaremos por una fase de reactivación paulatina hasta que llegar a este famoso nuevo normal. Y bueno, no me voy a detener muchísimo, pero son recomendaciones, por ejemplo, en temas de organización, desde comenzar identificando dónde están esos principales gaps de eficiencia, hasta hacer una reconfiguración ya, digamos, a nivel organización, incorporando estos temas de tecnología que hemos estado platicando, o esquemas flexibles, o en temas de gestión de equipos virtuales, obviamente desde comenzar con los habilitadores tecnológicos hasta redefinir tu nueva Employee Value Proposition, que es un tema bastante relevante al momento. En temas de cultura, motivación y liderazgo, pues lo que comentaba Horacio al inicio del tema de cultura, de asegurar una comunicación frecuente y transparente, hasta evaluar tus valores, o muy importante también cuál es el propósito de tu organización, si aún sigue vigente, porque al final pues eso es lo que nos va a seguir haciendo conectar con las empresas. Y en temas de salud mental, desde identificar tu personal clave o más vulnerable en este rubro, hasta pues desarrollar programas masivos y definir equipos internos tipo champions que los mantengan vigentes, ¿no? Y ya casi para terminar, comentarles que en Syntec estamos apoyando a distintas empresas a través de un assessment que le llamamos Organizational Crisis Management, en el que les podemos dar un poco de visibilidad de tres elementos. Primero, oportunidades en esa eficiencia organizacional. Luego, cómo están sus equipos respondiendo al tema de gestión virtual. Y por último, temas de cultura. Esto es un assessment que estamos haciendo ya con distintas organizaciones desde hace algún tiempo. Es una intervención bastante rápida. Y si alguno de ustedes tuviese un interés en ello, creo que por acá pueden llenarnos una forma con sus datos y los buscaremos posterior a este webinar para darles mayor información. Justo ahorita deberían estar viendo en sus pantallas esta forma y no tienen que llenarla en este momento, pero los contactaremos en caso de que quieran mayor información. Y bueno, con esto prácticamente hemos terminado nuestra plática. Y si te parece bien, Horacio, pasamos al espacio de preguntas y respuestas. Correcto. Bien, vamos aquí. A ver, vamos a irnos al chat. Muy bien. Aquí una buena pregunta. Nos preguntan ¿cuál fue la estrategia de Syntec para crear lealtad? Mira, nosotros nos dedicamos al tema de talento, ¿no? Vivimos del talento y lo más importante es el talento. Y de una forma muy satisfactoria, yo creo que te puedo decir que hicimos bien la chamba en años pasados y nosotros caemos en ese bucket de haber hecho un inventario emocional a través de justo esto, ¿no? O sea, nosotros vivimos de los millennials y los centennials, el 85% de nuestra base son de esas generaciones. Fuimos muy rápidos en entender sus necesidades. Tenemos años aplicando temas de flexibilidad, de viernes corto, una importancia muy fuerte a las vacaciones y a la procuración de tener días y espacios de libertad, mucho empoderamiento, mucho medir por resultados y no por
por horas trasero, como le dicen, y de esa forma, de hecho, tenemos una rotación muy por abajo de la industria y nuestros consultores llegan a quedarse en algunos puestos hasta el doble de tiempo que la industria. Entonces, yo lo que te diría es, todo esto que mencionamos, con sus áreas de oportunidad, sin duda, y con mucho todavía por hacer, lo hemos venido manejando desde hace tiempo. Un programa de mentoring muy pegado, donde estamos cerca de la gente, hablamos con ellos, los entendemos. Hemos puesto a la disposición también de nuestros colaboradores desde el año pasado temas de ayuda en el tema psicológico, emocional, etcétera. Entonces, un poco de lo que hemos platicado aquí se ha puesto en marcha y nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, muchas de las cosas que estamos poniendo aquí y que no hemos hecho es parte de nuestro plan integral. Bien, otra pregunta que llega por acá es, ¿en qué procesos de RH está siendo más utilizada tecnología de inteligencia artificial y RPAs? Hemos visto distintos procesos dentro de RH, algunos de los más conocidos tienen que ver con temas de reclutamiento, que esto realmente no es algo post-COVID, sin embargo, pues es una de las aplicaciones más usadas. Chatbots que te permiten desde buscar candidatos hasta filtrarlos. Y los hemos visto en otros temas también un poco más transaccionales como altas y bajas de personal o incluso en temas de engagement, de tecnología que te permite leer la voz de los empleados y estar teniendo un termómetro de cómo están. Prácticamente este tipo de cosas que permiten dar respuestas a los empleados de forma rápida a través de asistentes virtuales incluso. De hecho, recuerdo un ejemplo importante en temas de reclutamiento, que es el caso de CBS, donde ahorita con la pandemia, a través de este tipo de tecnologías lograron hacer reclutamientos masivos de personal para poder cubrir la demanda durante la pandemia. Aquí algunas otras preguntas. Nuestra opinión sobre el home office, que si llegó para quedarse, sí. O sea, Forbes sacó una encuesta hace un mes que le hizo a los CFOs, a los directores de finanzas de las empresas en México, y 64% de ellos dijeron que ya no volvían al esquema de estar en la oficina, ¿no? Ahora, obviamente a proporciones, unos sí se van a ir full a home office, otros con un esquema híbrido, pero sin duda eso sí. Y luego también consideran que de no adaptarse a nuevas culturas organizacionales, el riesgo de desaparecer sea grande, como Blockbuster por Netflix. Pues dependiendo del sector, yo creo que sí. O sea, sin duda habrá unos que yo creo que lo peor que te va a pasar es que se te haga un problemón y que tus recursos no estén rindiendo. Yo creo que ese es el best case scenario si no haces nada al respecto, ¿no? El worst case scenario yo creo que sí. O sea, hay ciertos sectores, por ejemplo, todos los que dependemos mucho del talento humano porque es nuestra forma de hacer el negocio, por ejemplo, consultoría. Sin duda, yo creo que si no tomamos cartas en el asunto y no nos preocupamos por estos temas, sí pudiéramos poner en riesgo la existencia del negocio, ¿no? También preguntan por acá ¿nos pueden hablar más sobre lo que ven en el futuro inmediato en términos de cambios en los esquemas de compensación? Bueno, definitivamente los beneficios de salud se vuelven mucho más importantes y seguramente también estaremos viendo cómo beneficios relacionados con bienestar psicológico también comienzan a ser mucho más comunes, incluso también la parte de bienestar financiero, pues considerando que muchos de nuestros empleados probablemente hayan sufrido recortes en sus salarios. Y por supuesto, todo el tema de flexibilidad, ¿no? Por ahí hemos visto algunas encuestas y estudios que demuestran que los empleados estamos dispuestos a ganar menos si tenemos este tipo de flexibilidad o de horarios flexibles o, digamos, dinámicas personalizadas. Entonces, seguramente estaremos viendo cambios importantes en los paquetes de compensación, incluso
hasta pagos por resultados o pagos ya por proyecto. Entonces seguramente va a ser uno de los tracks con más cambios que vamos a estar viendo próximamente. Sí, sin duda. Ya para cerrar, dan las 11, voy a leer una pregunta más y nos despedimos. ¿Cómo han logrado que altos directivos valoren los temas de la gente en la empresa? Desde antes de la pandemia he encontrado un énfasis en la tarea o en lograr las metas de la organización, pero sin considerar pues quitar las metas, ¿no? O sea, este balance entre procurar la gente o los resultados y etcétera. Sí, sin duda, este es un tema que venimos arrastrando desde antes. Mira, creo que hay varias formas. O sea, una de ellas pues es demostrándole con datos duros que existen. Inclusive Sintec tiene todo un white paper que realizamos donde encontramos la correlación del factor humano con los económicos de la empresa. Se los podemos compartir o pueden entrar a la página de Sintec, ahí está. Pero es con datos duros. O sea, a un director general no lo vas a convencer a lo mejor con todo ese tema que yo platiqué del manejo de la energía, pero cuando le digas que ese manejo de la energía bien hecho te va a dar mejores resultados y te va a crear una ventaja competitiva, te va a escuchar. El tema es cómo entablar esa conversación, ¿no? O sea, tienes que articular tu caso de negocio desde la perspectiva del factor humano para que te hagan caso. Y la otra, pues es también impregnando en el nuevo liderazgo, en el middle management, en las nuevas contrataciones, gente que tenga más este sentido humano, ¿no? O sea, tal vez hay otras generaciones pasadas de líderes que éramos más técnicos, ¿no? Más enfocado a la función y a lo que me corresponde hacer, y entonces la parte humana pues no necesariamente la traigo en el chip. Creo que hay que irle metiendo a estas nuevas, al middle management, a la gente joven, que ya venga con ese chip. Y la verdad es que ahorita hay mucho más tendencias que se llevan a que desde la educación académica y social traiga este componente, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Nos pasamos 2 minutos. Sabemos que todos se tienen que conectar a algún otro Zoom. Entonces, pues un fuerte abrazo a todos. Gracias por su tiempo y estamos a sus órdenes para poderlos apoyar en cualquiera de estos temas, en la nueva estrategia de cómo atacar el nuevo normal en temas de RH. Nos vemos, Liz, que estés muy bien. Bye, hasta luego, que tengan buen día a todos.